vamos a dar comienzo a esta sesión. ¿De acuerdo? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta primera sesión de la sexta edición del Congreso Internacional sobre Innovación y Pedagogía y Praxis Educativa. Como sabéis, esta sesión consta de 10 intervenciones. Tendréis un tiempo de 10 minutos para realizar estas intervenciones y luego habrá un tiempo final de diálogo para pues, expresar nuestras dudas, cuestiones o aportar algo más a las ideas de los compañeros y compañeras, ¿de acuerdo? Yo avisaré cuando se esté agotando el tiempo y en caso de que os excedáis, pues tendré que intervenir. Espero que eso no sea así, somos muchos, tenemos el tiempo un poco justo y bueno, yo creo que va a ir todo genial y nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y sin más, pues vamos a dar comienzo a la primera intervención, que se denomina Environmental Awareness Through Critical Listening in the English Classroom. Esta está ubicada en la línea 1 con la numeración 268, por si la queréis buscar. Y la autoría es por Carol Sanais. Sí, y Isabel Morales, pero voy a dar la ponencia. Ok, voy a empezar a compartir mi pantalla. Pero, ok. I will speak in English because the article is written in English, and I'm sorry if some of you might have problems following me, but I will do my best at the end to explain. I don't know if you see the PowerPoint. Can you see the PowerPoint? Yes, it's okay. Okay. Yes. Okay, great. So the title of our research is called Environmental Awareness Through Critical Literacy in the English Classroom. As we all know, the environment is in a dangerous situation and the entire future of the globe depends on our action. So we have a major role to play as educators to make sure that the earth is being taken care of and protected for the sake of our new generations. As you can see in this picture, this is a picture that was taken from the island of Kiribati. It shows a young boy drowning, not because he doesn't know how to swim, but because his entire land is being submerged underwater due to rising ocean level. So therefore, we found that it is our duty and our role as educators to do something about it. The study was conducted in Lebanon, and as we all know, the environment in Lebanon is suffering just like in any other part of the world. It was revealed in the report on the state of the environment by the UN, and we decided that something to be done to raise awareness among young Lebanese students. Our study was based on the concept of critical literacy and environmental awareness. I will explain briefly these two concepts. Environmental awareness consists of our knowledge to understand basic ecological principles and to be able to live according to them. As Gomez et al. And Graham assert, it is important to understand these principles and at the same time live in accordance to them and to instill this information and this knowledge in young people. And of course, here comes the roles of schools and of educators to transmit this knowledge to children. However, this should not be restricted to science classes because it is not enough, as we have observed and seen. And critical literacy, the objectives of our study, I'm going a bit fast because I'm trying to finish in 10 minutes. The objectives of our study were three major ones: to help learners realize how important their role is in preserving the environment and saving our planet, and at the same time to develop the learners' English by teaching them about global issues. Now we come to the methods that we applied, which is critical literacy. What is critical literacy? It's an approach adopted in some EFL classes,
and it is based on various schools of thoughts, namely the Freirean, which was invented by or devised by the famous Brazilian pedagogue Paulo Freire, the feminist and post-structuralist approach, and the text analytic approach. They all aim to empower students to question texts and discourses for their inequities, develop students' abilities to examine texts and discourses, and to examine the main roots of marginalization. And they all have a main aim, but there was a call to balance between them. And by many researchers such as Ibrahim, Huang, and Yang. And the cult model that we adopted in our study is based on a balanced approach between these three main schools. It doesn't only aim to empower students to think in a critical literacy way, but also to develop students' English skills at the same time. So if a teacher decides to adopt critical literacy in his or her classroom, it doesn't mean that they will neglect teaching English as a foreign language. On the contrary, these two go hand in hand together. Our study was based on the case study model, as it enables us to examine a phenomenon in its natural context. The participants were divided into two grade 10 classes, which had 56 learners. They were divided into 11 boys and 45 girls between the ages of 14 to 16 almost. These students came from well-off families, and it was conducted at a Lebanese private Catholic school. For our data collection, we relied on 30 students writing, teachers' reflection diaries, rubric. We mainly focused on critical discourse analysis to detect the progress of the critical literacy in the students, and on descriptive statistics to show how their language has evolved as we worked on these important issues on the environment and raising awareness concerning environmental concerns. The action plan took place over a period of 6 weeks at the rate of 2 sessions per week, which was the time allotted for English at the school, because they study English as we said, as a foreign language. Arabic is their native language, and French is the second language that they learn at school. Our action plan was simple. It relied on these 4 principles. We had to present a problem related to the environment. Let's say here, for example, the global warming. We showed them ads. They had to analyze the problem by coming up with a message behind the ads, finding connections between the ads, etc. Then they had to suggest solutions to the problem, meaning they had to think of a solution, they had to suggest. In some cases, they came up with ideas such as reduced overconsumption, because as we all know, consumerism or overconsumption is one of the main reasons behind the high number of pollution, behind the mass of garbage that is produced daily. They even suggested that we rely on locally produced products and not buy heavily packaged items, etc. And the last component of the action plan was to take action. So, and this is what differentiates our study from other studies. Other studies related to the environment were mostly focused on raising awareness, whereas our study took a step onward and encouraged students to take actions, to be responsible to show their responsibility towards the environment. For example, they wrote a speech and they sent it to the UN to show that they are not happy with the way things are and that something should be done on a global level, not just on the local level. I will discuss the findings and conclusions. As we analyzed the 30 responses that the students gave us,
We discerned them into two main categories. As we said, related to critical literacy, we found that they were able to reflect environmental awareness and social empathy at the same time. 43% of the responses reflected both, meaning they reflected environmental awareness and social empathy. And 33% of the responses mainly reflected environmental awareness, and 23% of the responses reflected social empathy. I will read some quotes from the students' writing to highlight these 2 points. The following quotes reveal environmental awareness. Air pollution, noise pollution, and water pollution are caused by irresponsible citizens and governments. Human always blame someone else for their mistake. Who is to blame for this ordeal? If we all come together, there will be hope to protect Earth. Government should penalize companies which polluting the environment and causing global warming. In our opinion, the problem lies in us as humans, not just in greedy companies looking to become richer. I will read some social empathy responses as well. Kiribati is drowning and it is our fault. Who left Kiribati to drown? Kiribati is drowning and need our help. This poor boy is left alone to drown. Kids should be protected, etc. I will stick to these and try to speak a bit of the impact they have. Based on the CULT model that we have adopted in our study, we have seen that it aims to involve students in problematizing various global and local matters to which they directly relate or may care about. And as we see, the quotes of the students reveal this. They say the boy and the photographer is drowning and the photographer took a picture of him to show the world his suffering. But how about other species, such as animals and plants? So this is another example that showed that the students realize that in text and in discourse, sometimes we neglect others. So we have seen that they care for the humans that are being misplaced, but also some animals will be misplaced and some plant species might disappear as well as a result of pollution. Another example is the picture of the boy shows who is paying the price of global warming. This is also revealing an increasing critical literacy. And as we can see here, the students have used language as a tool to exercise power. As it is said, critical pedagogy highlights the urgency of emancipatory education, which means that it has led them to change. They understood what are the causes of the problem, and it's not just the responsibility of governments, it is the responsibility of us as citizens and individuals. So they were able to read beyond the word, and it enabled them to read the whole world in the process. As we analyzed also the teacher's diary, we could observe that it had successfully influenced many students. They began to take active role by replacing the single, yes. Disculpa el tiempo, ¿vale? Okay. I will just show them I'm sorry. I try to go as quickly as possible, but there are so many things to say. As analyzing the occurrence of critical literacy, we have also focused on the progress of their language skills. We compared two pieces of writing and we found that there has been a significant drop in the mistakes committed by the students. As wrong verb forms, they were down from 25 to 13, and subject-verb agreement from 22 to 12 occurrence only in the writing. These are some pictures reflecting changes in learners' behavior. If you can note on the table, they have reusable plastic bottles. They stopped relying on the single-use plastic that we would throw away after one use. The conclusions is that incorporating eco-literacy in English classes would greatly help students to become more environmentally aware. It improved their critical literacy skills and simultaneously contributed to their linguistic development. And it had helped them as well to expand their vocabulary.
However, the research was conducted on a small scope, and it needs to be investigated on a larger scope. And the critical literacy usually depends on the teacher, whether they want to integrate it in their classroom or not, because it's not required by the Lebanese curriculum. And of course, there is a need to integrate critical literacy across curricula, because as we have seen, it helps learners to change, to defy the status quo, and to try to look for a better world. Thank you for your attention, and this is the list of the references we have used. Muchas gracias a ti por tu intervención. Gracias. Y vamos a dar paso a la siguiente. Agata, ¿estás por ahí? Agata, ¿estás por ahí? Bueno, pues pasamos a la tercera, ¿de acuerdo? Marisol. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Hola, buen día. Bueno, un saludo afectuoso desde Chile. Estoy con Karen, mi colega. Karencita, te pediría, porque estoy de mi celular, estoy con un problema inestable de internet, así que las disculpas del caso, que vaya pasando el PPT y vamos, entre ambas vamos a ir presentando. De acuerdo. Bueno, Entonces, acá estamos Karen, ¿no? ¿Perdón? Comparte Karen, ¿no? Sí, por favor. Bien, acá en Chile estamos de madrugada, así que nos levantamos harto temprano para poder estar acá con ustedes. Agradecer la gentileza. El tema que vamos a compartir nosotros, evaluación en el contexto de la colaboración y en el contexto del empoderamiento de nuestros estudiantes, una investigación que realizamos en educación superior. Presenta Marisol Álvarez, quien habla, y Karen Jiménez, que parte del grupo de investigación y coinvestigadora de este trabajo. Karencita, por favor, adelante. Buenos días, tal como dijo Marisol, nos encontramos de madrugada acá en Chile. Bueno, a grandes rasgos, para no alargar mucho la presentación, esta investigación se enmarca en el contexto de pandemia y lo que genera a partir del 2020 los cambios en las estrategias tanto de enseñanza como de evaluación que se realizan en educación superior, y esta adaptación finalmente a toda una modalidad virtual mezclada en modalidad híbrida, sincrónica y asincrónica, que generó un fuerte desafío tanto para los y las docentes como para el estudiantado. Desde esta perspectiva, uno de los aspectos más críticos es la evaluación a partir de lo que implica para los docentes tener que realizar, por ejemplo, evaluaciones de carácter virtual, que genera que los estudiantes tengan una mayor participación y una mayor autonomía dentro de los procesos evaluativos. En esta investigación, la evaluación la entendemos como un proceso que es dinámico y contextualizado, que es planificado y que permite recoger información válida, confiable y objetiva para la emisión de juicio fundamentado y posteriormente toma de decisiones. Dentro de esta línea, consideramos fundamental hablar de la evaluación para el aprendizaje y como aprendizaje desde la mirada de la evaluación formativa, entendiéndola que la evaluación es más bien un medio para el aprendizaje y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, la evaluación se va a centrar en fomentar el aprendizaje de los y las estudiantes y también que puedan ir aprendiendo del error que pueden ir cometiendo. También se enmarca dentro del modelo educativo UDLA de la Universidad de las Américas, principalmente en su dimensión pedagógica, en lo que se refiere a el recoger evidencias y revisar los resultados de aprendizaje, evaluar los resultados de aprendizaje en sus tres elementos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Dentro del modelo educativo también se señala que los docentes sean capaces de realizar evaluaciones que sean de calidad, y para eso también se fomenta que estén en una constante capacitación y perfeccionamiento de sus propias prácticas educativas y evaluativas. Ahora, los tres conceptos, las tres líneas conceptuales que trabajamos en esta investigación: por un lado tenemos la evaluación formativa y retroalimentación, en donde tanto el estudiante como el o la docente analizan e interpretan los resultados de la evaluación, y los educandos adquieren la autonomía para elaborar desde allí sus propios y nuevos aprendizajes.
También las expectativas y metas de aprendizaje se traducen en criterios de evaluación e involucramiento de los y las estudiantes de manera activa en un proceso formativo que conlleva el desarrollo de sus competencias, en donde estos criterios de evaluación son conocidos desde el inicio por los y las estudiantes, son analizados por los mismos estudiantes y por lo tanto se apropian de estos procesos. Y con respecto a la retroalimentación efectiva, se fomenta que la retroalimentación permita a los estudiantes saber de dónde están, dónde deben llegar y qué camino les falta por recorrer. De esta forma, permite que puedan generar sus propias estrategias también y fomentar la autorregulación del aprendizaje y la autonomía. Otra de las líneas conceptuales que trabajamos está asociada a la evaluación activa y colaborativa. La evaluación activa y colaborativa está centrada en que los y las estudiantes asuman un rol activo dentro de su proceso, no solo de su proceso de aprendizaje, sino que también dentro de su proceso evaluativo, se sientan parte, lo conozcan y esto permite que se sientan, se empoderen también de su propio aprendizaje. La idea de la evaluación activa y colaborativa es que no es una evaluación que es realizada de manera unidireccional, sino que en esto participan de manera dialogada tanto el estudiantado como los y las docentes, llegando a negociaciones y consensos, en donde entre ambos van a discutir aquellos criterios, van a analizar las respuestas que van teniendo también en sus mismos instrumentos, en sus mismas situaciones de desempeño, y luego de eso se llega a un consenso de cuál sería la calificación que podrían tener. Por lo tanto, es un proceso que mantiene una constante conversación y el estudiante, por lo tanto, puede argumentar y justificar cada uno de sus pasos, así como analizar todo el proceso evaluativo. Y esta evaluación activa y colaborativa es parte de una estrategia para la justicia social y los procesos de democratización también que se realizan para los y las estudiantes. También esta evaluación está desde el enfoque del empoderamiento, en donde el estudiante, el estudiantado, es capaz de tomar sus propias decisiones sobre su proceso, decidir cómo puede ir abordando las distintas evaluaciones, decidir cómo va a ir trabajando y fomentar principalmente este traspaso desde una evaluación de carácter tradicional a una evaluación más bien grupal y colaborativa. En este caso, los y las docentes delegan responsabilidades hacia el estudiantado sobre su evaluación y por lo tanto el estudiantado se siente y asume un poder y una autoridad para sentirse dueño de su propio proceso, de su propio aprendizaje. ¿Cuál fue el objetivo general? Describir la implementación e impacto de la utilización de la evaluación activa y colaborativa en estudiantes de formación pedagógica a nivel de pregrado, conforme al sílabus y programa de asignatura formalmente establecido, incorporando la retroalimentación efectiva dirigida a las y los estudiantes. Objetivos específicos: analizar de qué manera los estudiantes han vivenciado los procedimientos de evaluación colaborativos y participativos, profundizar en los aportes e impactos en los aprendizajes estudiantiles al haber incorporado procedimientos de evaluación colaborativo y participativo, y sistematizar las mejoras que se podrían considerar al implementar procesos de evaluación colaborativos y participativos. Marisol. Bien, gracias, Karencita. Bueno, desde el punto de vista metodológico se trató de un estudio intrínseco de casos donde nos interesó indagar y profundizar respecto de la percepción de los estudiantes de pregrado de 3 carreras: educación parvularia básica y educación física. La muestra fue intencionada, quedó constituida por 32 estudiantes que participaban de una asignatura, el plan común de las carreras pedagógicas, que es teoría de la educación. Marisol. Vaya, parece que se le ha ido el internet del teléfono, ¿no? Sí, al parecer. Voy a continuar entonces hasta que ella pueda retomar. Bueno, como ella decía, la muestra fue intencionada a 32 estudiantes que participaron en la asignatura de Teoría de la Educación y el levantamiento de la información se hizo a través de una entrevista grupal que tenía unas 2 horas de duración a través de plataforma Zoom. Esta asignatura se realizó en modalidad virtual durante el año 2021 y por lo tanto todas las actividades se trabajaron también en una modalidad online. Las preguntas formuladas que se realizó a los y las estudiantes que asistieron al curso de Teoría de la Educación era, por un lado, que pudieran señalar respecto a los procedimientos de evaluación trabajados en forma grupal y de manera colaborativa durante el curso, qué les aportó, cómo lo vivenciaron. La segunda pregunta: ¿qué aspectos les resultaron adecuados, les aportaron e impactaron en sus aprendizajes? Y 3, ¿qué aspectos ustedes proponen mejorar en la asignatura?
Se analizaron las distintas evaluaciones que fueron aplicadas para cada, durante todo el curso. Se consideraron 4 unidades de aprendizaje de la asignatura Teoría de la Educación, 9 resultados de aprendizaje y 4 procedimientos de evaluación colaborativa. En esta asignatura se aplicaron todas las evaluaciones con este enfoque colaborativo y activo. El análisis se realizó desde una aproximación inductiva a través de método constante de comparación Glasser y Strauss, utilizando el software Atlas-T, siguiendo la propuesta de Huberman y Miles, resguardando los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. Los principales resultados obtenidos fueron 3 categorías. Por un lado, implementación y procesos de evaluación grupales y colaborativos con 10 unidades de significado. Categoría 2, impacto de los aprendizajes de la implementación de procedimientos de evaluación colaborativo, en donde hubo 2 unidades de significado. Y retroalimentación efectiva y formativa con 9 números de unidades de significado. Las metacategorías que se obtuvieron fue descripción, impacto y utilidad. Con respecto a la descripción, se describe conforme al programa y sílabus de la asignatura los procedimientos de evaluación y retroalimentación efectiva implementados conforme a los resultados de aprendizaje, y algunas de las percepciones están asociadas a que los procedimientos de evaluación grupales fueron muy adecuados y a que permitió trabajar conjuntamente y retroalimentarnos entre nosotros, ponernos de acuerdo, tomar decisiones, aunque no fue fácil al principio, destacando por lo tanto las dificultades también que generaba para Eloy y las estudiantes el trabajo grupal, pero que finalmente pudieron pasar ese obstáculo y les generó un mayor aprendizaje. Con respecto al impacto, se describe el impacto de los aprendizajes estudiantiles a partir de la implementación de procedimientos de evaluación de manera grupal y colaborativa. Algunas de las percepciones está asociada, yo creo que aprendimos porque fue bien aplicado, el hecho de que no se hicieran pruebas individuales y se hicieran otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, elaboración de video o otros materiales, fue instancias de motivación para los y las estudiantes. Además que les permitió trabajar en grupo, que eso los sentía que estaban apoyados, y fue más dinámico también y se hicieron cargo de su propio aprendizaje. Con respecto a la utilidad, en donde se establece la utilidad de los aprendizajes estudiantiles en la implementación de procedimientos de evaluación grupales y colaborativos, el realizar evaluaciones grupales y colaborativas que nos entreguen la rúbrica y nos precisen las mejoras, nos permitió profundizar y aclarar nuestras dudas. Esto es importante ya que los y las estudiantes consideraban que al tener acceso desde el inicio a la rúbrica y a los criterios de evaluación, les permitía también empoderarse de su propio aprendizaje. Otro comentario que dicen que fue muy útil, que nos dijeran que nos dijeran el grupo qué aspectos logramos con la rúbrica y qué debemos mejorar. Por lo tanto, la retroalimentación efectiva les permitió también considerar cuáles eran sus logros y sus aspectos más débiles, y así poder desarrollar estrategias que pudieran mejorar su propio aprendizaje. ¿Cuáles fueron la principal discusión que se pudo realizar a partir de los resultados obtenidos? Primero, desde que se concuerda con el estudio de Chávez, Peñas, Gómez y Guaita Franco, la práctica evaluativa implementada en el desarrollo de la asignatura a través de ejercicios, cátedras grupales y colaborativas impactan positivamente en los aprendizajes y la motivación de los y las estudiantes. También que recibir retroalimentación efectiva y oportuna les permitió generar confianzas y compromisos con su propio proceso de aprendizaje, permitiendo generar confianza en su proceso y comprometerse con él. Por lo tanto, se asocia que esta metodología, este cambio a nivel de metodología evaluativa permite que los estudiantes comiencen a empoderarse también de su propio proceso. Se confirman los planteamientos de... Karen, disculpa, ¿Sí? el tiempo, ¿vale? Ya hemos pasado 10 minutos. Vamos a en un minuto intentar finalizar. Y cierro. Necesidad de promover procedimientos evaluativos colaborativos y compartidos, y desde la percepción del estudiante, la participación activa en el proceso evaluativo incide positivamente en su aprendizaje. También que los estudiantes fueron participantes activos de su propio aprendizaje, asumieron responsabilidades y fueron capaces de negociar frente a ciertos disensos, ser autónomos para cumplir las evidencias solicitadas, y que reconocen también su utilidad de tener claridad sobre sus logros y los aspectos que deben mejorar. Por lo tanto, se puede decir que aplicar metodologías evaluativas no tradicionales, en donde el estudiante pueda asumir un rol activo, permite un mayor aprendizaje dentro de su propio proceso. Muchas gracias. Aquí está las referencias bibliográficas que utilizamos. Muchas gracias, Karen, y a Marisol por vuestra intervención. A ustedes. Y bueno, deciros que esta ponencia se encuentra en la línea 2, ¿vale?, cuya numeración es la 245, por si queréis ampliar información y conocer un poco más, ¿de acuerdo?
La siguiente intervención que tengo aquí, y por lo que he visto está aquí Elizabeth, es La historia se vive en la calle, lugares de memoria para el estudio del médico y alcalde republicano, Emily Dardel y Cannabis. Elizabeth, ¿estás ahí? Hola, sí, buenos días. Voy Venga. a compartir la pantalla, a ver, no sé si la veis. Sí, se ve. ¿Se ve? Vale, de acuerdo. Ahora está en pantalla completa, me parece, no sé si la estáis viendo bien. Sí. Bueno, pues me pongo el cronómetro y ya. Bueno, buenos días, mi nombre es Elizabeth Ripoll, soy profesora en la Universidad de Les Illes Balears. Y este trabajo se centra en una ruta para el estudio de la obra, el legado del alcalde republicano Emili Dardel Cannabis en la ciudad de Palma. El trabajo parte del desarrollo o la intención de contribuir al desarrollo de una didáctica de las ciencias sociales que incluya contenidos curriculares y que a la vez contribuye también al desarrollo del pensamiento crítico y al compromiso cívico. Y también muy importante la concepción de la historia como una materia participativa por parte de los alumnos y no exclusivamente memorística. Así que lo que hemos diseñado y puesto en práctica es una ruta cultural a través de lugares de memoria en la ciudad de Palma para reconstruir el legado social, político y cultural de Emili Dardel y Cannabis, del que hablaré con más detalle a continuación. El objetivo principal, como os venía indicando, es diseñar una ruta cultural como estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la historia entre el alumnado del grado en educación primaria. Y entre los objetivos específicos, implementar experiencias de enseñanza y aprendizaje de la historia contemporánea a través de la memoria democrática, profundizar en el estudio biográfico de Emili Dardel y mejorar el conocimiento del entorno local del alumnado a través de los lugares de memoria vinculados a la Segunda República y la Guerra Civil Española. En cuanto al marco teórico, nos basamos en 4 pilares fundamentales: el análisis biográfico. Hay autores como Cepeda y Ezquerra que inciden en que el análisis biográfico no simplemente es una aproximación a sujetos históricos, sino que permite aprender el tiempo y el espacio y conectar, entre comillas, a nivel emocional con las personas que se están estudiando. Este trabajo también tiene como segundo pilar fundamental el fomento de la memoria democrática que se está recibiendo, se está impulsando por parte de las instituciones públicas. Diversas comunidades autónomas, como las Illes Balears, desarrollan planes para mejorar la calidad educativa a través de la historia y la memoria democrática. Otro concepto, otro pilar, es el de ruta cultural y educación patrimonial. La educación patrimonial es una herramienta para el conocimiento, la comprensión, la sensibilización, el respeto y la puesta en valor del entorno, además de una vía para aproximarnos al legado histórico y la dimensión identitaria. Y finalmente, otro pilar es el del desarrollo del pensamiento crítico, en el que autores como Pallés y Santi Esteban explican que ciencias sociales y concretamente la historia sirven para dotar a los alumnos de conocimientos para interpretar el presente y hacer frente a los problemas sociales y la construcción del futuro como ciudadanos. En cuanto a la metodología, muy rápidamente, decir que es una ruta dirigida a los alumnos del grado de educación primaria, concretamente de la asignatura de didáctica de la historia, que en el caso de las Illes Balears se da en el tercer curso de la carrera. La primera fase constituyó una evaluación de conocimientos previos y una evaluación también del grado de receptibilidad de la memoria democrática como objeto de estudio por parte de los alumnos. En una segunda fase se orientó a los alumnos a la lectura de diversos textos bibliográficos y en paralelo se desarrolló el recorrido recopilando e investigando sobre los recursos didácticos para el estudio de Emili Dardel. En la tercera fase se profundizó en los contenidos a través de un documental y el trabajo con fuentes primarias y finalmente la ruta en sí. Centrándonos ya en la materia concretamente, transitar e historiar el espacio a través de los lugares de memoria. El concepto de lugares de memoria fue acuñado por Pierre Nora en los años 80 y este autor francés estableció 3 ejes básicos: materiales, simbólicos y funcionales. En estos ejes se pueden circunscribir aspectos tan diversos como monumentos, archivos, cementerios, símbolos, conmemoraciones, etc. Otros autores, como Albert Belseis, ofrecen una definición más acotada del concepto lugar de memoria. En su caso, Belseis lo define como un espacio o un monumento material definido
que está dotado de capacidad conmemorativa, alrededor del cual se desarrollan rituales civiles de contenido político. Asimismo, otros autores como González Vázquez nos hacen ver cómo se está dando una progresiva patrimonialización y puesta en valor de estos lugares de la memoria. Nuestra premisa principal para impulsar este trabajo o esta ruta consiste en que los lugares de memoria ayudan a reconstruir una geografía de la represión vinculada a la Guerra Civil Española, así como la recuperación de la memoria democrática. El trabajo, como podéis ver en esta tabla, consta de 4 puntos de referencia en la visita. Se visitan en una única jornada y se enmarcan o se contextualizan en la Segunda República y la Guerra Civil. Los puntos, los vamos a ver a continuación, son el busto de Émile Derdet, una piedra de la memoria, el castillo de Beiber y el muro de la memoria. En cuanto al busto, que lo veis aquí en pantalla, se inauguró en febrero del 2020, muy poquito, justo antes de la pandemia, coincidiendo con el 83º aniversario del fusilamiento de Émile Derdet y la celebración del Día del Recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. En febrero, como os digo, del 20 se inauguró este busto de Émile Derdet en la plaza de Soporto de Scamp, en la ciudad de Palma, a escasos metros del que fue su domicilio y del que fue la sede del laboratorio particular de análisis clínicos. Y es que este primer lugar, este busto, nos permite introducir la perspectiva de Émile Derdet como médico de Palma. Émile Derdet realizó estudios de medicina en diversas ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, se doctoró en la Universidad de Madrid, especializándose en análisis clínicos y estableció un laboratorio microbiológico y químico que fue un referente en el conjunto de Palma y en el conjunto de la isla. Y como os digo, estuvo ubicado en su propio domicilio en la Porta de Scamp. Émile Derdet se especializó en París en enfermedades infecciosas y en Palma se incorporó por oposición al Instituto Provincial de Higiene, en la sección de epidemias y desinfección. Entonces, su trabajo como médico se centró en impulsar la divulgación sanitaria y la prevención de enfermedades infecciosas y la vacunación. Por tanto, esta parada en la ruta nos permite desarrollar la perspectiva de Derdet como médico. La segunda parada es en el Ayuntamiento de Palma, en la piedra de la memoria o Stolperstein, dedicada en su memoria. Estas piedras de la memoria, si luego queréis en las preguntas hablamos un poco más en qué consisten, en el caso de Émile Derdet, nos permite introducir su perfil político, primero como regidor y luego como alcalde de la ciudad. Él fue militante del Partido Republicano Federal y como regidor se encargó principalmente o presidió 2 comisiones. Una, la Comisión Municipal de Sanidad, a través de la cual impulsó la modernización de la ciudad a través de la canalización de agua potable, el acondicionamiento de viviendas para mejorar la salubridad, el control a las mujeres embarazadas en su parto y en el posparto. Y también encabezó la Comisión de Cultura, desde la que impulsó un plan de construcciones escolares. Durante esos años se construyeron escuelas, se moblaron con material, muebles, se adecuaron los edificios escolares a nuevas medidas higiénicas, se impulsaron nuevos métodos pedagógicos, se impulsaron las colonias escolares, etc. También se mejoró la cifra de escolarizados e incluso se puso en marcha un servicio de inspección médica entre los escolares, entre los estudiantes. Luego llegó a ser alcalde durante unos breves meses, en el 33 y también en el 36. Como alcalde se enfrentó al gobierno central a causa de la regulación de las estancias de extranjeros y la jurisdicción de costas. Y esto lo explico porque este episodio que le enfrentó al gobierno central también le enfrentó al comandante militar de Baleares, en ese momento era Francisco Franco. El tercer punto de la ruta es el castillo de Beiber como centro de reclusión. En la mañana del 19 de julio del 36, en Palma, el general Manuel Godet proclamó el bando de guerra, asumió el poder y destituyó a las autoridades civiles, entre ellas al alcalde republicano, que era Émile Derdet. Con pocas horas de diferencia, Derdet sufrió un infarto, un ataque cardíaco, lo que no impidió que fuera detenido. Y entre las cárceles en las que estuvo encerrado, encontramos el castillo de Beiber. Es una obra arquitectónica del siglo XIV de estilo gótico y
incluye, en la actualidad, el Castillo de Viver incluye en la Torre del Homenaje una exposición en la que encontramos fotografías, cartas, dibujos o incluso un juego de ajedrez que diseñó Émile Derdet durante su presidio. Y el último punto de la ruta es el Muro de la Memoria en el cementerio de Palma. Se vincularía, en este caso, este punto de la visita se vincula a la causa judicial contra Émile Derdet y otros políticos. Tras varios meses de instrucción, un consejo de guerra los condenó a muerte. La defensa de Derdet rebatió todas las acusaciones que se realizaron contra él, sobre todo cuestiones religiosas y su consideración como separatista. Se consideró que se había fundamentado el sumario en rumores y acusaciones no probadas, pero aún así el tribunal consideró que los encausados eran responsables de rebelión y los condenó a pena de muerte. Es un asesinato que se ejecutó el 24 de febrero del 37 en las tapias que veis en la imagen del cementerio y ante un público numeroso. En el 2011 este lugar se reinterpretó como el Muro de la Memoria, promovido por la Asociación Memoria de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Y lo que se puede visitar hoy en día es este espacio en el que encontramos una plancha de hierro que veis abajo a la izquierda. Es una plancha de hierro, un conjunto escultórico en el que se representan o se incluyen el nombre de las víctimas identificadas. También hay una silla de bronce que podéis ver en la imagen que representa el vacío que los asesinados dejaron en sus familias. Y también encontramos una pequeña escultura, un mural conocido como mural de Frau. Hay también un árbol de la memoria y una escultura dedicada a los familiares de las víctimas. Como conclusiones, porque ya llevo los 10 minutos, decir que este trabajo nace para dar respuesta al nuevo marco legislativo, así como a los nuevos planteamientos curriculares de la educación primaria y secundaria. En el caso de Baleares, ahora mismo se están renovando los currículums y se ha incluido el concepto de memoria democrática de forma específica. Otra conclusión a destacar, y es que la enseñanza y el aprendizaje de la historia es una herramienta para la emancipación individual y social, y nuestro deber como docentes es el de ofrecer al alumnado herramientas de conocimiento para hacer frente al presente y al futuro de una manera crítica, más allá de discursos históricos lineales. Y finalmente, la enseñanza de la historia tiene un objetivo incuestionable, a mi parecer, que es el de sensibilizar a los jóvenes sobre acontecimientos traumáticos del pasado para prevenir posibles peligros del futuro y educar en valores como el de convivencia, libertad, respeto, democracia y defensa de los derechos humanos. Si posteriormente tenéis alguna consulta, estaré encantada en aportar o ampliar algún aspecto más. La texto es el número 481, por si posteriormente alguien tiene curiosidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por tu intervención y como ha dicho la compañera, está el texto es el número 481, está en la línea 2, ¿vale? Como hay dos líneas, está en la 2. Bueno, seguimos con María Martínez. ¿Estás por ahí, María? Sí, bueno, el único problema es que no voy a poder poner la cámara porque estoy en el trabajo y si no se me va el wifi y os quiero proyectar la presentación y entonces voy a compartir. Disculpad un segundo, Elizabeth ha levantado la mano, no sé si quería comentar alguna... No, perdón, me equivoqué de botón. Vale. Vale, pues voy a dar paso a empezar la presentación, ¿vale? A ver, un momentín, perdón. Bueno, mientras que pone la presentación, deciros que la intervención de María se encuentra en la línea 1, ¿vale? Por si lo queréis anotar, y es el número 575, ¿vale? ¿Estáis viendo ya mi pantalla? Sí. Vale, bueno, pues mi nombre es María Martínez López y bueno, también hago este trabajo, lo he hecho con José Luis Gómez Ramos, que es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y os traemos una propuesta didáctica para utilizar la expresión plástica y la literatura para poder trabajar el duelo en educación primaria. Aquí tenéis un breve índice, voy a intentar ser lo más rápida posible porque hay un montón de diapositivas y sesiones, así que si tenéis alguna duda o me paráis o lo que haga falta, ¿vale? Bueno, principalmente nosotros decidimos realizar esta propuesta porque, bueno, la muerte es un tabú en muchas sociedades actuales en el mundo y normalmente cuando los niños preguntan sobre qué es la muerte a los adultos suelen evitar el tema y es un error porque, aunque parezca que no, porque son muy pequeñitos, según autores como Long,
afirman que los niños son capaces de entender qué es la muerte desde una edad muy temprana. De hecho, la muerte forma parte del desarrollo humano y es necesario no solo entender el proceso, sino el duelo posterior y las diferentes emociones que vamos a ir experimentando. Además, otros autores como Enke nos explican y nos afirman que evidentemente los adultos y los niños entienden y sienten el duelo de formas muy diferentes a lo que podríamos pensar de, pues los niños y los adultos sienten igual. Pues no, ahora como iremos viendo, hay partes muy significativas de cómo vive el duelo un niño y qué problemas pueden acaecer en un futuro. Por esta razón, el rol de los docentes es crucial para que nosotros ayudemos al alumnado a entender qué es el duelo y cómo se puede manifestar. Luego, otros autores como N. y Rey nos explicaron que si los niños no son capaces de entender emociones como la ira, la tristeza o el miedo, pueden desarrollar diferentes problemas en un futuro que incluso ya, esto es en los casos más graves, podrían llevar al desarrollo de trastornos mentales y de conducta, simplemente, entenderme simplemente por no haber sabido encajar las emociones que lleva un duelo. Y algunos de los problemas que puede causar el duelo en niños pequeños son especialmente mojar la cama y volver a hablar o tener comportamientos como si fueran un bebé. ¿Cómo podemos introducir o cómo podemos intervenir con el tema del duelo infantil? Pues bueno, uno de los modelos más conocidos es el modelo IDA, que es una propuesta que se centra en la información, la decisión y la atención para detectar cómo estos niños están afrontando el duelo al que se enfrentan. Este modelo lo explicaron autores como Olivas y otros en el año 2017. Y igualmente nos explican que cuando un niño pierde a un ser querido, la mayor parte de las familias tratan de ocultar al niño gran mayoría de este proceso. Por ejemplo, decir cómo ha fallecido, si estaba malito, si le ocurría algo, o directamente no hablar del tema, utilizar muchos eufemismos que al final los niños no acaban entendiendo y que realmente no les ayuda en el sentido de como camuflan sus emociones y no son capaces de explicar a los niños cómo se están sintiendo, ellos tampoco son capaces de razonarlo. En cuanto al marco teórico, aquí sí que voy a intentar ser lo más breve posible, debido a que sabéis que en educación primaria siempre intentamos utilizar la enseñanza de valores como un contenido transversal. El problema de cuándo podemos explicar la muerte es que es algo que puede ocurrir en cualquier momento, como nos explican autores como Husby, porque nadie puede predecir algo así, pero sí podemos intentar prevenir y que los niños conozcan este tema a edades tempranas y sepan cómo manejarlo. Autores como Kubler-Ross y otros propusieron 5 etapas del duelo que no son lineales porque las personas cuando están en un duelo las pasan. Pueden ir primero, suelen ser lineales, pero puedes ir repitiendo o recurriendo a unas y a otras según sea el proceso. Y estas 5 etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Pero como he dicho, pueden ir mostrándose incluso a la vez o incluso que haya una regresión de unas a otras. Por eso es necesario que los docentes es necesario que en nuestras clases tengamos las herramientas suficientes para poder tratar este duelo. Algunos efectos secundarios de no superar el duelo serían el desarrollo de un trastorno mental en el futuro. Y según la Asociación Americana de Psiquiatría y el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, más conocido como DSM, uno de estos trastornos mentales es el trastorno del duelo prolongado, que se entiende como un síndrome causado por la muerte de un ser querido al menos durante 12 meses. Es decir, este sentimiento de duelo se diagnosticará como un trastorno siempre que dure, entendedme, más de 12 meses. Algunos de los síntomas que se pueden encontrar, sobre todo en los niños, es la alteración de la identidad, dolor emocional intenso, entumecimiento emocional o incluso la soledad. Y este síndrome del duelo afecta a más de un 20% de pacientes. Cuando hablamos del duelo en tema de niños, cuando ocurre en una edad muy temprana, solo son capaces de entender, esto lo dijeron en 1960, fijaros si han podido cambiar las cosas, pero todavía se entiende que los niños solo son capaces de comprender que ese ser querido ya no está con ellos, es decir, que ya no lo ven, a lo mejor pues que ya no está en casa. En muchos casos tampoco es posible que entiendan esa ausencia y lo que suelen experimentar es una gran ansiedad de separación porque no entienden dónde está, quieren verlo y realmente pues acaban teniendo crisis de ansiedad. Luego, si es un gran shock, por ejemplo, la pérdida de un padre, una madre o algo muy traumático, puede provocar que se cambien los patrones de la rutina diarios de los niños. Entonces, nosotros para intentar tratar esto utilizaremos la literatura como una herramienta para hablar de este duelo y para expresarlo. Y esto lo podemos hacer independientemente de la edad de los niños. Siempre que ya tengan una competencia lectora
lo suficientemente avanzada, podremos utilizar la literatura y los cuentos para trabajarlo. También es verdad que son temas que dentro de la literatura pueden ser muy comprometidos, pero sí que es verdad que son cruciales para el bienestar emocional de los niños. Entonces, en esta propuesta que os traemos combinamos la literatura y las artes plásticas. La expresión artística la utilizamos porque los niños pueden expresar sus sentimientos de manera más profunda mediante el dibujo, mediante la expresión de colores y demás, y como utilizan su imaginación, no tienen ningún tipo de elemento restrictivo que les prohíba expresar sus sentimientos de una manera adecuada. Bueno, ahora os voy a presentar un poquito nuestra propuesta lo más rápidamente posible, y esta propuesta está diseñada combinando las asignaturas expresión artística y lengua castellana y literatura de aquí de Castilla-La Mancha, utilizando un poquito las leyes y demás. Está compuesta por 10 sesiones, la segunda y la novena sesión se diseñan para trabajar con el libro que tenéis aquí en la imagen, que es Leo y los girasoles, y el resto de sesiones están programadas con el objetivo de enseñar a los estudiantes cómo expresar sus emociones. Luego la primera y la última son simplemente de cuestionarios para obtener datos. Y la propuesta, bueno, pues utiliza este libro. En la primera sesión simplemente nos centraremos en cumplimentar los formularios en los que hablaremos de qué es el duelo, cómo se sienten, y al ser un cuestionario inicial, pues lo que nosotros intentaremos es encontrar pues, respuestas algo vacías en el sentido de pues, desde la inexperiencia. En la segunda sesión ya haremos con lengua castellana y literatura y haremos una especie de brainstorming hablando de qué nos parece el libro, la portada, comentándolo un poquito y que los alumnos nos den un poco ese feedback. Después lo leeremos y finalmente comenzaremos a introducir lo que son las 5 etapas del duelo. La sesión 3, en esta sesión expondremos unos carteles con las diferentes etapas y los pondremos en el aula durante la realización de toda esta propuesta didáctica para que se familiaricen con ellas. Durante el desarrollo de esta sesión, el profesor leerá una serie de descripciones y ellos mismos tendrán que unirlas con la fase del duelo que ellos piensan que es. Y luego ya finalmente, para cerrar esta sesión, empezaremos a hablar de la parte de expresión artística. Y estas sesiones de la 4 a la 8 son qué es la negación, qué es la ira, qué es la aceptación, qué es la depresión y qué es la negociación. Y en todas ellas seguirán el mismo patrón, pero hablando de las diferentes emociones. Primeramente les daremos una hoja con los nombres de las 5 etapas del duelo y tendrán 3 círculos en los que tendrán que utilizar 3 colores. Luego, durante María, tenemos que ir terminando, ¿vale? Vale, durante la sesión harán diferentes dibujos utilizando estos colores y finalmente recogeremos los materiales. La sesión número 9, esta será de expresión escrita y tendrán que escribir una carta a su ser querido despidiéndose y entendiendo la importancia de decir adiós para poder superar este duelo. Finalmente, la sesión 10, un cuestionario para ver qué han aprendido. Esta propuesta la evaluaremos con unos test de comparación pre-test y post-test y como es una propuesta no hay datos reales para hacer una interpretación, pero sí que intentaremos utilizar recursos digitales como Google Forms e incluso utilizaremos una rúbrica de autoevaluación para que los niños nos puedan dar un feedback mediante los emojis y mediante pequeñas mediciones de qué les ha parecido esta propuesta. Y finalmente, como conclusión, esta propuesta está diseñada para trabajar de forma transversal objetivos emocionales, sobre todo el tema del duelo, en la lengua castellana y la expresión artística, que puedan mostrar sus emociones en un contexto social, abarcándolas sin represiones, y damos importancia porque los niños pasan una gran parte de su tiempo en la escuela y por eso pensamos que es esencial enseñarles a localizar sus emociones, además de comprenderlas. Y finalmente, es esencial que nosotros nunca silenciemos a los estudiantes en el aula y que sientan que es un entorno seguro en el que expresar sus emociones. Y nada, aquí os dejo la bibliografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María. Bueno, ahora damos paso a Sandra Patricia Quiquián, que nos va a poner competencias didácticas y tecnología en la construcción de ambientes Blended Learning, un reto en la formación del profesorado. Esta ponencia se encuentra en la línea temática 2 y la numeración es 958. Bien, gracias. ¿Se ve la presentación, por favor? Sí. Muy bien. Nuevamente, buenos días a todos desde Colombia. Este trabajo, dijéramos, tiene un contexto particular, como los han presentado también quienes me han antecedido. El contexto particular en el que se instala el contenido de esta ponencia tiene que ver con el espacio de la formación de docentes de pregrado y concretamente esta formación regulada o liderada por el reconocimiento que se hace a los estados
conocimientos, a los escasos dominios y competencias que en general el profesor en formación o el profesor en ejercicio tienen respecto al uso de herramientas de tecnología tipo TIC, en el caso de ser utilizadas como mediación en los aprendizajes escolares. Este reconocimiento se hizo, por supuesto, mucho más visible en estos tiempos que hemos enfrentado de pandemia y es lo que nos lleva precisamente a instalar ejercicios de investigación que nos permitan aportar al fortalecimiento de estas competencias didácticas, tecnológicas y colaborativas de los maestros en formación, con el fin fundamental de poder aportarles a ellos ciertos desempeños y bases de conocimiento que les permitan el ejercicio profesoral, no solo en espacios fundamentalmente presenciales, sino por supuesto que podamos con ello migrar a espacios o escenarios de aprendizaje híbridos o blended learning. Es importante señalar cómo las investigaciones que se han hecho acerca del modelo blended learning validan y destacan que la combinación de esos dos entornos, presencial y virtual, tienen como ganancia el reconocimiento de mediaciones pedagógicas distintas a las que usualmente se trabajan en escenarios exclusivamente presenciales. Y este tipo de mediaciones pedagógicas, que son un tanto diferentes, traen como plus la adquisición y la formación de competencias didácticas en los profesores que de otra manera pues no se adquieren o no se logran desarrollar. Esto determinado precisamente por el tipo de actores, por el tipo, dijéramos, de objetivos de aprendizaje que tienen que forjarse para los modelos blended learning. También podríamos decir que el tipo de recursos y de mediaciones que están presentes en el ambiente obligan al desarrollo de competencias distintas. Si bien es cierto, este modelo ha sido ampliamente trabajado en espacios universitarios, de educación formal, en algunos escenarios también de educación no formal, es necesario reconocer que en el caso de la educación básica primaria y en el caso de la educación secundaria, el modelo blended learning no tiene tanta entrada, reconocimiento y sistematicidad como lo ocurrido en los escenarios de educación superior. Y ese es uno de los asuntos que se convoca en esta investigación que ustedes están observando allí su nombre en la pantalla. El aprendizaje Discúlpeme, Sandra, perdón que le interrumpa. Es que creo bueno, la presentación que nosotros estamos viendo, creo que está usted trabajando con visión de moderador, ¿verdad? De presentador. Porque a nosotros solamente se nos muestra la página y solo la portada de la presentación. Quizás al seleccionar la ventana a compartir, ha seleccionado una diferente. Voy a intentar compartirlo nuevamente, ¿les parece? Qué pena, inicié y no tuve en cuenta. Claro, por eso me daba cosa de cortarme, pero ya veía que tenía mucho y era una pena también perdernos. Y ahí estamos viendo lo que serían las diapositivas. Se ven las diapositivas, la secuencia de diapositivas concretas. ¿Está usted trabajando con dos monitores quizás? No, solamente ¿No? con uno. Bueno, pues mire, cuando haga la selección, en lugar de por ventana, haga la selección de compartir pantalla, no compartir ventana. Entonces, de esa manera sí veremos lo que usted vea en la pantalla. Permítame, por favor, qué pena con ustedes. Retrasar el tiempo de la Nada, no se preocupe, no se preocupe. Perdónenme. Ahí. Se sigue visualizando igual. Yo creo que quizás lo mejor es que continúe usted con la exposición y que, bueno, con su explicación creo que puede ser suficiente. O sea, no se visualiza, es lo que sucede. Se ve solamente PowerPoint, pero lo que serían las diapositivas. Se ve en pequeño las diferentes diapositivas y en la derecha, pues, la primera, que es la que tiene seleccionada. Tal vez que no lo esté viendo ella en modo presentación. ¿Puede ser? Sí, Sí, yo creo claro. que sí. Ahí.
Ahí no se ve. Al seleccionar ventana tiene que aparecerle como dos opciones para PowerPoint. Una de ellas pone modo presentador y esa es la que debe seleccionar. Sí, esa es la que... No, pues cambia la otra porque quizás a lo mejor veo que está utilizando Mac, puede que a lo mejor la versión de Mac sea algo diferente o no se lo estoy yo comentando bien. Pero bueno, yo lo estoy ampliando a modo presentación como lo hago normalmente, pero pues no sé. No lo sé. No se preocupe entonces. Siga usted con la exposición y disculpe que la haya interrumpido. Pues, mil disculpas a ustedes por la limitación del tiempo y pues lamento porque no sé a qué se deba. No se preocupe usted. Bien, entonces, perdón, ahí mejoró. Un último intento. Ahora parece que sí. Sí, sí, ahora se había visto pero ha Ahora desaparecido. ya modo de presentación, lo voy a ampliar. Vale, perfecto. Ahí. No aparece. Aún no cargo. He dejado de compartir la pantalla, me parece. Ni en pequeño siquiera se ve. No. Es que no aparece en la pantalla, parece que no lo has compartido. ¿No has quitado? Ahora mismo no está compartiendo, Sandra. Bueno, entonces, no sé, ahora retomar. Hablaba del contexto de la formación de profesores, de cómo en ese ejercicio de la formación de profesores de pregrado entramos a reconocer la necesidad de fortalecer este tipo de competencias asociadas precisamente a la experiencia que enfrentan ellos en un tiempo de pandemia, a tener que acudir a unas sesiones de trabajo que ya se desplazan de la presencialidad a unas mediaciones, por supuesto, que implican el uso de recursos tecnológicos. En ese sentido, el propósito central de esta comunicación es socializar los resultados de una estrategia de formación de tipo colaborativo que se incluyó en el desarrollo del programa de formación de licenciados en Humanidades y Lengua Castellana para poder incorporar el modelo Blended Learning en procesos de desarrollo de competencias lectoras. Es en esencia el tema que quiero compartirles. El enfoque de esta investigación se basa fundamentalmente en la investigación basada en diseño y tiene una gran utilidad este paradigma, en tanto nos permite acudir a la creación de ambientes de aprendizaje para la formación de profesores, ambientes que pueden ir permanentemente, dijéramos, desde distintos niveles de iteración, como lo propone la investigación basada en diseño, pueden ir permitiendo validar y realizar ajustes desde lo que vamos recogiendo como datos fundamentales de la práctica y del proceso de formación de los profesores en el contexto. Nos apoyamos en el uso de la herramienta en vivo para ir haciendo también la captura y procesamiento de algunos de los datos. Como el objetivo central de este trabajo es compartir la estrategia de formación y los efectos que ésta tuvo, quiero señalar al respecto que la estrategia de formación se constituyó en un seminario, un curso que se desarrolló a lo largo de un semestre académico, tuvo modalidad Blended Learning y desde allí una metodología de tipo colaborativo. La idea de la estrategia de formación estuvo orientada desde dos propósitos. La primera, que en el desarrollo del curso los estudiantes pudieran comprender el nivel de complejidad y de exigencia que tienen los componentes pedagógicos, didácticos y colaborativos en el modelamiento Blended Learning. De una parte, desde la experiencia que vivíamos en el curso mismo, y de otra, proyectado hacia lo que irían a hacer ellos en sus contextos de trabajo escolar desde la práctica pedagógica. Y un segundo objetivo de este curso, como son profesores licenciados en lengua castellana, poder aprovechar el curso para fundamentar ciertos modelos
de lectura interactiva que puedan ser más prometedores y más facilitadores en el desarrollo de competencias en lectura. Esa estrategia de formación, como lo digo, giró alrededor de un curso académico y tuvo la participación de 58 estudiantes. Podríamos señalar como resultados de la estrategia, dijéramos, los efectos de la validación se expresan en dos niveles que son complementarios pero también distintos. De un lado, ¿qué efectos tuvo ese proceso de formación en la perspectiva de la proyección de ellos como docentes y como docentes de lengua castellana? Allí señalamos 5 aspectos de efecto positivo en la formación. El primero de ellos, la interacción, que significó o se expresó en la construcción de relaciones mucho más asertivas a nivel de compañeros y también a nivel de construcción, puesto que ellos, trabajando desde la metodología colaborativa, se organizaron en grupos base, grupos cooperativos de base, como los llaman Johnson y Johnson, para poder co-construir e ir apuntando al alcance de una meta de aprendizaje que en este caso se instaló como el diseño de un ambiente blended learning para contextos escolares de educación primaria. Un segundo aspecto en el que podríamos destacar los efectos positivos de esta intervención tienen que ver con el desarrollo y el reconocimiento del papel que tiene la mediación didáctica y tecnológica a la hora de desarrollar competencias lectoras. ¿Qué quiere decir esto? Logramos que en la mayoría de los casos se transitara de la instrumentalización de la tecnología al concepto de mediación de la tecnología para facilitar aprendizaje, en dos sentidos particulares. El uso de los recursos de tipo TIC para favorecer interacción de los actores, niños, profesores en el ambiente, pero por otro lado, aprender a modelar y a reconocer recursos tipo TIC para interactuar con los contenidos. Un tercer nivel de aprendizaje y de ganancia en esta perspectiva tiene que ver con la alfabetización digital. Cuando iniciamos el curso, solo el 37% de los profesores en formación contaban con un nivel aceptable de competencias didácticas, de competencias digitales. El desarrollo del curso, pero sobre todo el trabajo colaborativo en los grupos base, permitió incrementar periódica y sistemáticamente este nivel de competencia y fue un asunto que se vio reflejado en los diseños que lograron construir y llevar a los distintos sitios de práctica pedagógica. Otro aspecto que valida la pertinencia en el proceso de formación tiene que ver entonces con la reflexión didáctica en lectura. Allí señalamos fundamentalmente el reconocimiento de incorporar modelos interactivos de lectura hacia la construcción de desempeños de competencia lectora que superen, por supuesto, los enfoques netamente lingüísticos de la lectura. Y el segundo nivel de efecto de la competencia tuvo que ver o estuvo relacionado directamente con el modelo Blended Learning. Aprender a reconocer que diseñar ambientes Blended Learning va mucho más allá de saber, va más allá de escoger recursos de tecnología tipo TIC y que implica necesariamente la toma de decisiones de orden pedagógico, el trabajo colaborativo en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y, por supuesto, unos mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen realmente el avance progresivo de los niños, pero sobre todo la detección de dificultades que puedan ser intervenidas a tiempo. Como conclusiones, podemos señalar 4 aspectos que reconocemos valiosos y significativos en este trabajo a nivel de la estrategia de formación. El primero de ellos, validar que realmente es importante e indispensable en todos los procesos de formación docente, independiente del área, si son de lenguaje, ciencias sociales, en fin, la existencia de espacios que propendan por el fortalecimiento de esas competencias profesionales articuladas al desarrollo de las áreas disciplinares en términos del uso de tecnología. De otro lado, reconocer que estas modalidades emergentes, como lo es el Blended Learning, está directa, la calidad de ese tipo de modalidad en las escuelas
en los centros de primaria, en los centros de educación secundaria, depende fundamentalmente de la calidad conceptual y de los dominios de competencia que tenga el profesor en esas, dijéramos, áreas que hemos venido señalando. Por otro lado, reconocer la fortaleza y el poder del trabajo colaborativo, porque en ese sentido, haber fundamentado el eje de aprendizaje colaborativo a lo largo del curso permitió que se fueran incorporando en la reflexión teórico-práctica muchos de los asuntos asociados a la interdependencia, a la responsabilidad, a las habilidades socioafectivas y por supuesto a los criterios de evaluación y seguimiento. Y finalmente, destacar y reconocer Sandra, que el desarrollo vamos terminando, ¿vale? de la lectura, pues es un trabajo que debe ser liderado colectivamente desde propuestas que garanticen la interactividad. Muchas gracias y me disculpo por la pérdida de tiempo en el trabajo de las diapositivas y sobre todo no haberlas podido compartir. Muy amables. Gracias, Sandra, y no te preocupes, es un fallo técnico y eso nos puede pasar a todos. Bueno, seguimos, ¿vale? La siguiente intervención es de Ricard Calvo Palomares y la podemos ubicar en la línea 2, ¿vale? Es la 224 y se denomina una metodología del curso. Vincular la profesión de lo académico y viceversa. Bueno, muchas gracias Ángeles por la presentación. Buenos días a todos o buenas tardes a todos y a todas. Los que sea de buena mañana, pues muy buena mañana. Los que sea ya por la noche, pues muy buenas noches. Presento esta comunicación en nombre mío, de un compañero de Enric Sigala que está por ahí también, de Julio Antonio Aguado. Todos pertenecemos a un grupo de innovación e investigación en ciencias laborales y recursos humanos de la Universidad de Valencia y hemos desarrollado distintos proyectos de innovación docente vinculados con lo que sería la profesión, la actividad y lo que sería esa vinculación. Sobre todo nos hemos centrado en buscar la vinculación entre lo profesional y lo académico. Había presentado un PowerPoint, pero viendo un poco la experiencia de Sandra, no me arriesgo a ponerlo. Os voy a contar porque creo que lo más importante es que simplemente conozcáis la experiencia, abramos o se plantee de alguna manera lo que pueda ser el debate al respecto. Nosotros presentamos una experiencia que está vinculada con una asignatura en concreto del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que es la de Técnicas de Auditoría Sociolaboral, en la que lo que hemos intentado es, de alguna manera, bueno, pues un objetivo que presumimos que debería tener cualquier propuesta de innovación docente, que es la de vincular los contenidos que trabajamos en el aula con los contenidos profesionales de la actividad como tal, ¿no? Para que los egresados y las egresadas, pues una vez finalicen, es una asignatura que se sitúa en tercer curso de grado, recordad que son cuatro cursos, pues intentamos, en la medida de lo posible, que cuando se encuentren con la realidad del mercado de trabajo, bueno, pues sea lo más acorde posible o esté lo más imbricado posible. Nosotros lo que hemos hecho a lo largo de estos años es, de alguna manera, pues incidir propiamente en lo que sería esa vinculación, ¿no? Entre lo académico y lo profesional y lo académico. Sobre todo esto, viendo, como os decía, el buscar esa utilidad, ¿no? Ese intercambio que existe entre las dos experiencias. Pensemos que nosotros en la academia, en la universidad, lo que hacemos es preparar a los futuros profesionales, pero el mercado laboral es quien aplica propiamente lo que serían los conocimientos y lo que serían las técnicas, las herramientas y los instrumentos de trabajo. Nosotros para esto lo que hemos hecho que es, bueno, pues sobre todo entrar en contacto con las entidades que de alguna manera están gestionando o están desarrollando esta actividad. Concretamente en la asignatura, en Auditoría Sociolaboral, contactamos con la Asociación Española, con la Asociación Profesional de Auditores y de Auditoras Sociolaborales y de Igualdad, que se llama CEA. Bueno, pues firmamos un convenio con ella, les propusimos un intercambio, les propusimos la manera de aproximar esos dos mundos que desgraciadamente en un montón de ocasiones pues van muy, muy separados. Para ello, ¿qué les propusimos? Bueno, pues la viabilidad o la posibilidad de utilizar sus herramientas, es decir, su software, el software que están utilizando para el desarrollo de esas auditorías, los instrumentos, los checklists, las herramientas, los procedimientos que utilizan de alguna manera desde un punto de vista aplicado. Lo que hicimos es, tras su
respuesta positiva, que es en ese aspecto una suerte que tuvimos en su momento, fue el de, bueno, pues ver de qué manera aproximábamos esto al aula. ¿De qué manera lo hicimos? Pues sobre todo a través de las prácticas. Nosotros las prácticas que realizamos de la asignatura las realizamos a través de la utilización de esa documentación, de esos instrumentos, de ese procedimiento o en su caso de lo que sería la herramienta o el aplicativo informático. Planteamos sobre todo, ya lo tendréis en el texto si a alguien le interesa, era la 224, bueno, pues de alguna manera lo que les dejamos o lo que les planteamos es la realización de un ejercicio práctico final, y ese ejercicio práctico final, de alguna manera lo que debe recoger es toda esta documentación pseudo profesional o desde un punto de vista profesional que les planteamos en el aula y que entendemos que es pues, lo más vinculado con la parte aplicada que podemos desarrollar dentro de lo que sería el aula. A partir de lo que es esta experiencia que venimos desarrollando desde hace ya pues 7, 8 años, lo que hemos hecho desde los últimos 3 es saber o preguntar al alumnado, pasarles una encuesta para saber qué grado de satisfacción tienen con esta propuesta metodológica. Entendemos que innovadora, aunque no responde más que a la lógica del interés, ¿no?, por parte de los docentes de buscar ese equilibrio, como os decía anteriormente. Bueno, pues les preguntamos sobre qué opinan de las prácticas, qué opinan de la teoría, qué opinan de esta visión aplicada, etcétera, etcétera, etcétera. Veis el desarrollo en lo que sería el texto. Bueno, pues como os decía, desde los últimos 5 años hemos preguntado a más de 300 alumnos y alumnas y la verdad es que las respuestas no son negativas, es decir, validan de alguna manera. Estamos siempre en la horquilla del casi 7 hasta lo que puede ser un 7,5, lo que puede ser un 8, que son, bueno, puntuaciones que presumimos que puedan ser o entendemos que son positivas y que de alguna manera avalan lo que sería nuestra apuesta docente. Eso sí, también salen aspectos que no son tan positivos, ¿no? Es decir, de la parte un tanto más cualitativa. Y es que nos decían que como positivo que genera aprendizaje, pero que también genera mucho más trabajo del que podía ser la asignatura entendida como más tradicional. Es útil para la formación del alumnado, pero también genera una mayor dificultad, una mayor exigencia, requiere mayor esfuerzo y mayor dedicación por parte del alumnado, ¿no? Por tanto, fijaros que nosotros siempre dejamos como coletilla final dentro de lo que serían estas conclusiones, esa propuesta o esa reflexión de, efectivamente, pueden ser apuestas que entendemos son muy necesarias en el aula, pero que son procesos de innovación no exentos de dificultades innatas, ¿no? Como es el que, fijaros que el alumno, el alumnado, nosotros mismos cuando hacemos algún curso lo que buscamos es que, entre comillas, nos lo pongan sencillo, ¿no? Nos lo pongan fácil o simple. Y muchas veces todo esto lo que hace es complicar de alguna manera lo que sería esa perspectiva. Os invito a que de alguna manera leáis el texto cuando lo tengamos en completo, que sepáis de alguna manera que nuestra apuesta es esta apuesta por vincular lo profesional con lo académico y lo académico con lo profesional, y a partir de ahí, pues que si a alguien le interesa, nuestras puertas están abiertas como grupo de innovación o grupo de investigación y cualquier intercambio en ese caso sería muy bienvenido. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Ricard, sobre todo por eso, ceñirte al tiempo y cedernos un poquito de más tiempo a los demás que todavía les quedan por exponer. Y bueno, imagino que tu exposición, que tu presentación pues también está subida. Entonces, como él ha dicho, en la 224, en la línea 2, podéis verla también, ¿vale? Ya que no la ha podido presentar. Y bueno, damos paso a su siguiente compañero. Lo va a presentar Enric Sigalat y va a presentar el mapeo social, práctica de una técnica participativa en el desarrollo local. Enric, ¿estás ahí? Sí, hola, buenos días. Sí, estoy aquí. Decía que encantado de poder participar, gracias también y felicitar también el trabajo de los trabajos que habéis presentado, también a la organización, porque realizar estas cosas no son fáciles, lleva mucho trabajo y oye, pues un placer también que nos hayáis podido invitar aquí. Voy a intentar compartir la presentación también, la pantalla en este caso.
A ver. Pero, no sé, no me deja. Estoy en el... A ver. Tengo que... Disculpa, Ángeles, tengo que presentar toda la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, intento presentar toda la pantalla, pero igual no estoy como... No estoy como... A ver. Vamos a ver. Ahora sí. Vale, vale. Pero no sé si estoy como moderador, si me deja y demás. Creo que tenemos todos los mismos... A ver. Ahora. ¿Veis la presentación? Sí, pero dale como... Ahí, ahora. Veis las diapositivas, ¿verdad? Venga. Ahora está perfecto. Muchas gracias. Nada, bueno, deciros que la técnica, porque es una técnica que vamos a presentar, se llama el mapeo social. Bueno, es una práctica de una técnica participativa que el que les habla soy yo, Enric Sigalà, pero bueno, este trabajo lo hemos desarrollado 3 profesores del máster, que es Julio Antonio Aguado, que hoy no puede estar aquí con nosotros, yo mismo y mi compañero que ha hablado ahora, que es Ricard Calvo. Todo se enmarca, este proyecto de innovación también educativa, ¿no? Se enmarca dentro de lo que es un módulo, ¿no? De técnicas y métodos de investigación social, ¿no? De lo que es de la Universidad de Valencia. Todos somos profesores de la Universidad de Valencia, pertenecemos, como ha dicho antes mi compañero, al Grupo de Desarrollo Territorial de la Universidad de Valencia, y se enmarca dentro de lo que es el máster en Gestión de Políticas para el Desarrollo del Territorio, ¿no? Se llama de local de la citada universidad. Claro, independientemente de los contenidos que tienen las asignaturas, porque es un alumnado también muy singular de posgrado que recientemente o no tiene unas titulaciones, todos están trabajando de alguna manera, la gran mayoría, o son estudiosos del territorio o en su línea pues necesitan de técnicas e instrumentos, ¿no? Para poder abordar cualquier proceso de planificación, gestión, ¿no? De evaluación de políticas o planes dentro de los territorios. Bueno, fue difícil porque encontrar herramientas y técnicas las tenemos en las ciencias sociales, pero sí que es verdad que dentro del aula, que era lo que nosotros también pretendíamos, es que estos contenidos teóricos de alguna manera aterrizasen, sobre todo lo de las clases teóricas, en un proceso pues un poco de interactivo, ¿no? De enseñanza, de aprendizaje, entre el propio estudiantado, entre el propio profesorado y, claro, una cosa tan complicada como es abordar en el aula, desde la interacción, ¿no? Métodos y técnicas que luego van a aplicar, pues es la tentativa, van a aplicar en el territorio. Muy rápido, el aula se convirtió, por decirlo así, lo he puesto en color más resaltado en azul, perdón, se convirtió un poco también en un campo de operaciones, de aplicar una serie de técnicas donde se aplica un poco el saber científico en lo que va a ser luego a su gestión diaria, ¿no? Que es el intervenir, ¿no? Intervenir en la realidad social, intervenir en el territorio. Bueno, aquí pueden ver un grafismo, porque nosotros también, de alguna manera, en nuestras líneas de investigaciones van muy orientadas al desarrollo territorial, al desarrollo local, y es un poco la maraña, las tres grandes dimensiones o elementos, en lo que son recursos, actores y dinámicas, en los que favorecen tentativamente lo que es que un territorio atienda, ¿no? Lo que es su propio desarrollo, ¿no? Sobre esta base, aplicamos dentro del contexto del aula lo que son las metodologías basadas en la participación. En este caso, una técnica participativa como es el mapeo social. Vimos que el potencial de aplicación de las metodologías participativas de investigación y planeación social para una gestión participativa del conocimiento y el desarrollo de estrategias dentro del aula venían muy bien, sobre todo técnicas como las que les vamos a presentar, ¿no? Que le voy a intentar presentar, el mapeo social. Bueno, es una técnica de investigación cualitativa con unas características singulares, lo que quiere es un poco también buscar las interacciones, ¿no? Mediante el análisis de redes, se enmarca dentro de la máxima expresión de las metodologías participativas que la encontramos en lo que es la investigación acción participativa. Y bueno, la tentativa fue conocer las situaciones cotidianas
personas, de alguna manera, ayudando, que ellos y ellas están viviendo, ayudando a representar, bueno, la realidad social y de alguna manera también intentar entenderla y para posteriormente también intentar intervenir, transformarla. Y esto lo hicimos todo directamente a partir de lo que es la técnica del mapeo social, que como pueden ver aquí, tiene una serie de símbolos, tiene una serie de grafismos, porque esto se trata de una representación gráfica de grupos, de organizaciones y colectivos que tiene un territorio y las relaciones que se dan entre ellos. Para ello utilizamos unos elementos y unos vínculos que ya están predefinidos, no inventamos nada. Son estos que les enseño aquí, o en la metodología IAP. Generalmente hay tres niveles de organización. El ámbito de poder, como ustedes pueden ver en lo que es la diapositiva, representa a las administraciones públicas, a los poderes públicos, etcétera, y vienen representados por un triángulo. Las organizaciones sociales del tercer sector, por decirlo así, también vienen representadas con un rectángulo, y los grupos poblacionales, jóvenes, inmigrantes, gente, ya personas mayores, etcétera, vienen representadas con círculos. Hay más símbolos. Lo que entendíamos es que todos estos símbolos los aplicaran juntamente con sus vínculos, ¿no? Sus interdependencias, ¿no? Se representan también no solo estos símbolos, ahora veremos un ejemplo, sino también los vínculos, ¿no? Las relaciones que existen entre esas instituciones, entidades o grupos que interactúan en un territorio. Si son intensas, si son normales, habituales, si hay enfrentamiento o conflicto, no existe ninguna relación. Mediante líneas, como pueden observar, de diferente grosor y tipo, y todas, de alguna manera, representan una interacción. Les voy a poner uno de tantos ejemplos, aprovechando de lo que fue el mapa de actores entre el propio alumnado, pues, y frente a un problema, a un caso, ellos establecen de alguna manera ese grafismo, ¿no? Ese mapeo social, qué instituciones, qué entidades representan esos ámbitos de poder, dónde están las organizaciones sociales, bueno, y los grupos de población, las relaciones existentes entre ellos. Y ustedes ven una línea gruesa y fuerte, quiere decir que hay una relación intensa. Si vemos líneas discontinuas entre, por ejemplo, una entidad y otra, es que hay una relación débil, o cuando vemos ese aspado, es que ha habido algún conflicto, algo ha pasado. Y claro, esto es importante, porque de alguna manera el estudiante, en este caso, también se empodera un poco de la representación de ese territorio y cuál es el trabajo que les intentamos decir. Bueno, pues a lo mejor un proyecto por sí es beneficioso para toda una serie de actores. En los territorios hay muchos actores y algunos de ellos tienen conflictos, ¿no?, de intereses entre sí, pero por el bien del proyecto, el trabajo de un técnico, de una técnica, en este caso, lo que intentamos decir en el máster es que si vemos este dibujo, este grafismo, a lo mejor desde una entidad a otra donde hay conflicto, hay que resolver ese conflicto para poder realizar y que vaya todo bien, ¿no?, en lo que es el proyecto, ¿no?, para el beneficio colectivo. Entonces es una manera también de operar desde el aula, tener un mapa cognitivo de la realidad que presumiblemente vas a encontrar en un territorio. Después, es bueno compartir toda esta información con los propios actores que se ven aquí representados y limar y ver cómo quedan las cosas. Es un trabajo de concertación, no solo en el aula, sino después también de intervención-acción, como expresa también la IAP, ¿no?, la investigación acción participativa. Aquí pueden ver, pues, bueno, lo que estamos haciendo un poquito aquí, y están viendo los tipos de códigos, ¿no? Parte del alumnado que empezó a trabajar, muchos de ellos, como reitero, técnicos y técnicas también de la administración, en los que de alguna manera necesitan este tipo de metodologías porque, claro, para intervenir, ¿no? Pues es uno de los mapas que se realizaron. Y bueno, ¿y qué resultados? Pues resultados es que tenemos un mapa cognitivo de las múltiples relaciones que se suceden en un territorio, sea entidades, grupos, colectivos, una concentración de información sobre los grupos más afines a los objetivos y sobre aquellos grupos que son divergentes y, como hemos comentado anteriormente, y se necesita actuar,
para el bien de un proyecto, porque un proyecto no se realiza si otras personas que a lo mejor u otros colectivos son necesarios no están por la labor. Entonces nuestro trabajo empieza a partir de ahí, ¿no? Intentar desde ese grafismo dibujar el mapa o el grafismo más interesante para el bien del proyecto, ¿no? Para el bien común. Bueno, a partir de esta técnica participativa, como es el mapeo social, se representan conjuntos de acción principales, vemos las interacciones que se van tejiendo, dónde están las relaciones de poder, quién participa más, quién participa menos, y bueno, pensamos que fue una estrategia muy bien acogida también por parte del alumnado y de alguna manera pues también estructurarlos de forma tangible para que con este mapa cognitivo se pudieran representar la realidad e incluso transformarlo, ¿no? Que es el motivo, el leitmotiv de lo que son las metodologías participativas, ¿no? El actuar para transformar o mejorar la realidad. En este caso también decir que el mapa social... Perdona, vamos finalizando, Enrique. Sí, sí. Ángeles, me queda un minuto. Gracias. Con ello lo que también pretendíamos, esto es una técnica también, el sociograma, que es utilizada también por otras disciplinas, sobre todo los pedagogos desde magisterio dentro del aula, aquí la hemos sacado fuera del aula, ¿no? Ya para concluir, pues pensamos que tiene un carácter innovador, porque potencia un enfoque más participativo, no solo en el aula, sino también en la realidad social. Es un factor de análisis y pensamos que de actuación valioso para las ciencias sociales aplicadas, que es un poco el leitmotiv también y el sentir del máster. Y bueno, como resultados de aprendizaje, lo que pretendíamos también era que se estableciese también en clase, aparte de los conocimientos teóricos que desarrollamos, pues una comunidad de aprendizaje compartido de conocimientos, de debate y retroalimentación de información entre el mismo alumnado, pero también entre el profesorado, ¿no? De alguna manera, porque el leitmotiv también es proyectar, actuar para intentar transformar la realidad. Bueno, pues daros a todos y a todas las gracias. Tenéis nuestros contactos aquí. También la línea de presentación, como ha dicho Ángeles, creo que es la número 300. Y dejo aquí mi contacto por si algún compañero o compañera pues quisiera contactar en un futuro con nosotros. Muy agradecido. Ya acabado. Muchas gracias, Enrique. Y efectivamente, se encuentra en la línea 1, la numeración es la 300. Hay un foro, si queréis comentar cualquier cosa, pues podéis hablarlo por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente ponencia se denomina Sistema de ecuaciones como trabajo cooperativo y el ponente es José Mariano Benito. Buenas. Sí. Hola, buenas tardes, mañana, tarde, noche. Nuestro trabajo se llama, efectivamente, Sistema de ecuaciones como trabajo cooperativo. Lo hemos hecho en cooperación con dos universidades, la Universidad de Burgos, profesor titular Rafael Calvo, y yo estoy en la Universidad de Sevilla, llamado José Mariano Bajo Benito. Vale, voy a proyectar, yo creo que no me dejará proyectar toda la pantalla. Bueno, creo que se ve, ¿no? Sí. Vale. Bueno, nuestro trabajo se denomina el sistema de ecuaciones como trabajo cooperativo. Mi disciplina son las matemáticas y intentamos, la introducción, lo que intentamos es introducir un tema de matemáticas, da igual que sea, ¿no? Pero hemos cogido el sistema de ecuaciones para intentarlo presentar de una manera cooperativa donde los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje. Entonces, están basados en trabajo cooperativo y se pretende que los alumnos promuevan su propio aprendizaje para poder sacar, en teoría, de dos formas. Por una parte, la competencia social, es decir, que la clase sea más o menos que esté cohesionada para poder interrelacionarse entre ellos, y por otra parte la competencia matemática, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nuestro problema es
cooperativo, ¿vale? Claro, nuestro trabajo es, yo estoy en un centro de secundaria con alumnos de segundo, tercero, cuarto, primero y segundo bachiller. Los hemos introducido en la enseñanza en segundo de eso. Y nuestro trabajo es promover el aprendizaje de una forma lúdica y cooperativa para promover la motivación y la participación de todos los alumnos, ¿vale? Problemática, ya la he dicho antes, desde nuestro punto de vista, el rendimiento de los alumnos en secundaria cada vez, desgraciadamente, en nuestra asignatura va decreciendo. Y claro, ellos se sienten un poco pasivos en el aprendizaje. Entonces, nuestra propuesta es para fomentar eso, que se sientan activos y que el manejo entre ellos, es decir, el trabajo cooperativo, que ellos sean protagonistas del aprendizaje. Entonces, el objetivo principal es elevar el rendimiento de los alumnos, tanto los alumnos más brillantes como los que tienen mayor dificultad, así como el clima social de la clase. Los participantes, ya lo he dicho antes, son alumnos de secundaria, segundo de eso concretamente, y el tema principal es el sistema de ecuación. Actuación. ¿Qué preparamos? Primero, hay una separación por grupos. Hay son grupos de 4. Aquí lo voy a decir ahora. Son grupos de 4, donde a cada grupo se le asigna un rol. Es decir, un rol es, en realidad, en este caso, es un tipo de resolución de ecuaciones. Hay 4 y por eso tenemos marcado a los alumnos del 1 al 4 en cada mesa. Y el objetivo es ese, que cada alumno de cada mesa se dedique a un contenido. Posteriormente, lo que hacemos es que cada individuo marcado con el número que le corresponde por el contenido, se reubiquen en las mesas donde todo el mundo tiene el mismo contenido. Eso se llaman grupos de expertos, donde empiezan a debatir y a indagar sobre la resolución de cada método. Entonces, cada uno va a su grupo de expertos. Cada 15, 20 minutos, a los 20 minutos, vuelven otra vez a su lugar de origen. Entonces, son ellos los encargados, cada número, cada ejercicio, cada sistema de ecuación, de plantearlo en su mesa. Y en esa mesa, cada alumno es el encargado de explicar ese contenido. De forma que el profesor, cuando tiene que evaluar una mesa o a un alumno, le va a preguntar siempre de un contenido que no sea el experto. No es especialista. Entonces, materiales que hemos usado, bueno, las cartulinas, primero hay unos contenidos iniciales, sistema de ecuaciones de incógnita, que son criterios de equivalencia, y las 4 tarjetas de los modos de resolución de los sistemas de ecuaciones. ¿Qué hemos sacado? La primera tabla, la de arriba, la nota de marzo de 2014, fue de un método de la enseñanza tradicional. Es decir, se explica una lección en clase, se hacen ejercicios, se toman apuntes, etc. La segunda, el 2015, es, en realidad las tablas son de las pruebas que pusimos después de dar la materia, ¿vale? La primera, en 2014, pues de enseñanza tradicional, es decir, se explican los contenidos, se mandan unos ejercicios, se corrigen, dudas, etcétera. Y la segunda, sobre el trabajo cooperativo, es decir, la misma forma que he comentado antes. La media, en nuestro caso, la media no es muy relevante porque son cursos distintos, son de distintos años, pero creemos que lo más importante, la relevancia es el corte del primer cuartil. Es decir, aquí a la derecha, en marzo del 2014 y 2015,
La media sí es un poquito más alta en 2015, pero lo que nosotros vemos la relevancia en el corte del primer cuartil, es decir, es los alumnos del primer cuartil, es decir, los alumnos que no llegan al 25% de ellos, la nota es claramente superior, en un punto 1,06. Es decir, esto sí es relevante para nosotros. Es decir, todos los alumnos tienen un nivel de base mucho mayor. Y por otro caso, el otro caso es la varianza. Es decir, la diferencia entre los que saben más o las notas más altas y las notas más bajas se ha reducido un montón. ¿Vale? Entonces, vemos la idoneidad de esta práctica, porque los resultados que nos muestran son esperanzadores, ¿vale? Entonces, discusión. Bueno, lo de la idoneidad ya lo he dicho antes, nada más que ver la gráfica y ver los cuartiles, ¿vale? Entonces, y por otro lado, se promueve la construcción colectiva del aprendizaje. Es decir, los mismos alumnos son los que le han explicado a sus compañeros con sus mismas palabras, con sus palabras coloquiales, los contenidos. Y las conclusiones, bueno, vemos que son favorables. No lo he hecho solo en estos años, he seguido haciéndolo. Lo que pasa es que estos dos últimos años ha sido problemático por la situación de la pandemia, que no nos han permitido juntar de esa forma a los alumnos. Pero bueno, de todas formas en siguientes años retomaremos esta práctica, porque vemos los beneficios de esta práctica. Bueno, y los alumnos parece que se sienten más integrados y parece que se le da más responsabilidad al aprendizaje. Y bueno, y esto no solo la comunicación, esta no es solo para este tema, sino que lo estamos realizando con diversos contenidos y vemos que es bastante interesante para los alumnos. Pues muchas gracias y estoy a vuestra disposición por si hay alguna duda. Muchas gracias, José Mariano. Y bueno, vamos a seguir y a finalizar con Eduardo Agustín, que tiene como tema la identidad en los únicos. Y bueno, se ubica en la línea 1, cuya numeración es 618. ¿Estás ahí, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Buenos días. Se te escucha. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Buenos días, queridos colegas, profes, pedagogos, maestros, maestras. Lo que voy a hacer yo es tratar de compartirles un poco de las experiencias que yo he realizado como especialista en educación emocional. Soy director de orquestas y pianista y además me he especializado en musicoterapia y en educación emocional. Me interesa compartir en este espacio con ustedes distintas pequeñas experiencias que he tenido con alumnos, con orquestas profesionales, con orquestas infantiles, porque me parece sumamente importante empezar a valorar la fantasía con la que crecimos cuando aún no teníamos filtros. Borges, uno de los escritores más relevantes de la Argentina, en una entrevista le preguntaron: ¿usted, maestro, qué piensa de la educación? ¿Qué piensa de la escuela? Y él dijo: yo hasta los 6 años aprendí mucho, después me educaron. Esos filtros que nos imponemos socialmente a través de una familia, a través de nuestro entorno, a través de la escuela, termina por inhibir los pequeños espacios de autenticidad para simplemente adjudicarnos un colectivo. Parte de mi propuesta, reconociendo la identidad en los únicos, es a través de las distintas especialidades, porque también soy restaurador, es generar alternativas a la dialéctica donde los niños puedan lograr manifestarse y expresarse. Esto tiene que ver mucho con lo que estaba hablando María Martínez en su ponencia hace unos minutos atrás. Es cómo ofrecer a través del arte un tipo de canal participativo para que los niños y las juventudes y las personas en general puedan comunicarse, ¿no? La parte importante es tratar de establecer distintas estrategias que nos permitan elaborar un tipo de vocabulario emocional. Yo siempre he considerado que el universo parte de dos tipos de realidades. Una realidad externa, que como ustedes bien saben desde el aspecto científico se trata de evaluar, se trata de reconocer y se trata de teorizar.
El arte, las bellas artes por su parte, siempre han tratado de significar el universo que cada uno lleva dentro. Entonces, en esa apropiación del universo interno es que entran las artes, desde sus expresiones plásticas, desde sus expresiones literarias, desde sus expresiones manuales, musicales, acústicas. Son grandes universos que tenemos que explorar porque sabemos y logramos identificarnos todos con términos como alegría y tristeza, pero muchas veces los niños e incluso nosotros no reconocemos la infinita cantidad de subcategorías que entran en esas dos grandes realidades. Porque no es lo mismo la nostalgia que la melancolía, porque no es lo mismo el regocijo que el gozo, que la paz, que la calma, que la serenidad. Sin embargo, son términos sumamente alejados de nuestra cotidianeidad que nos permitirían a todos referirnos y presentarnos dentro de lo único que nos hace a nosotros. Por supuesto que hay dentro del aula hoy una realidad bastante compleja, porque cada docente se encuentra con la titánica tarea, por lo menos en Argentina, de donde soy yo, y en Italia, donde vivo, de enfrentarse con 35, 40, 45, 50 chicos en un aula. ¿Dónde está el tiempo dentro de la docencia para reconocer o para permitirse reconocer lo único que hace a cada chico? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que llama su atención? ¿Qué es lo que sufre? ¿Qué es lo que lo hace feliz? ¿Qué pasa en esa casa? ¿Por qué no aprende? Simplemente más allá de un gráfico o de soportar un tipo de teoría. La pregunta es, ¿qué sucede dentro de esa pequeña voluntad a la que nosotros estamos ayudando a reconocer todo lo que el universo ya le dio? En esta, quizás, perspectiva un poco holística dentro de mi visión en la educación emocional, quisiera presentarles distintas estrategias con las que yo me serví para comunicarme con estos niños. Por ejemplo, uno de los trabajos que yo hago es tratar de manejar la atención de ellos siempre dilatándola un poco más, porque no es lo mismo escuchar una música actual de 3 minutos contra una sinfonía de Bruckner de 1 hora y media. Sin embargo, nosotros vamos haciendo un pequeño proceso cada día, cotidiano, cada semana, para escuchar una sonata para un instrumento barroco de 3 minutos, después un concierto grosso de 12, después una fantasía de 20, después una pequeña sonata para instrumento solista de 30 minutos, una sinfonía de Beethoven de 40 y así hasta expandir la mayor cantidad de tiempo que nosotros podemos. La música programática, que suele ser considerada es básicamente lo que fue la música de películas en su momento, lo que hoy representa para nosotros la música incidental. Es música que trata de reconstruir o significar un tipo de escena, un tipo de poesía, un tipo de lectura, un tipo de paisaje. Uno de los trabajos que yo hice con una niña de 9 años fue pedirle que escuchara La Noche Transfigurada de Schoenberg, que luego leyera el poema en el que se inspiró de Demel, que también se llama La Noche Transfigurada, y después que se permitiera reescuchar el sexteto de Schoenberg. Y con todo eso ella tenía que hacer una pequeña escultura. Esto fue lo que ella hizo. Un pequeño faro marítimo en arcilla. Ahora, dentro de todas las incógnitas que pueden suceder, ¿por qué significa un poema que no tiene nada que ver con el mar a través de un faro? Porque habla de una pareja que se encuentra en un bosque en paisaje de otoño, con la luna proyectando su sombra a través de las ramas, donde ella está embarazada y está por comunicarle a él que su hijo no es de él. Fue, por supuesto, una temática un poco sensible, con lo cual a través de la asistencia de los padres la llevamos adelante. Y dentro de todo le pregunto por qué un faro. Y si ella consideraba, porque en la astucia de Demel él presenta un infinito de circunstancias, pero jamás habla de un afecto, de una emoción. Y ella me dice, yo siento que ella siente mucha angustia, que ella está con miedo de comunicárselo porque no va a saber cómo va a reaccionar él. ¿Qué es lo que sucede entre este miedo, entre esta angustia, que son absolutamente asignados por ella? ¿Qué es lo que pasa de él? Él le dice, no solo de la sangre se constituyen las familias, y ese hijo también va a ser mío. ¿Por qué el faro? Le consulto yo. Ella me dice básicamente porque el corazón es como un océano que a veces está en tempestad y a veces está en calma, y necesitamos reconocer el faro para que se condiga con nuestros propósitos.
Y le digo, ¿y quién es el océano? Es la noche. ¿Quién es el faro? Es el hijo. ¿Y quién es la calma? Son los brazos de él. A sus 9 años ella logró reconocer distintos elementos y significarlos para empezar a abordar un tipo de lenguaje y un tipo de vocabulario mucho más profundo que le permite a ella hacer momentos de consonancia con la lectura de una poesía y con la audición de una obra musical y tratarlas de expresar en un código distinto al de la dialéctica, que es la arcilla y sus manos. Es poco el tiempo que tengo, pero sin embargo creo importante tratar de inspirar en ustedes la búsqueda de alternativas para que esos canales se puedan habilitar entre ustedes y sus niños, entre ustedes y sus jóvenes, para que puedan crear espacios de autenticidad y de reconocimiento. Por ejemplo, el árbol de Nietzsche, que es otra de las actividades que pueden leer dentro del trabajo que mencionó Ángeles, trata de establecer todas aquellas emociones de profunda nostalgia contrastadas con aquellas de profundo contraste. Sin embargo, también los invito a leer el trabajo para encontrar otro tipo de estrategias que aquí no tengo el espacio para compartírselas todas, pero quisiera quedar que en aquello que debiera ser horizonte en la educación es la propuesta de independencia que expone al individuo en estado ético, social, libre, productivo y en plenitud. Y son las emociones las que conducen y deciden el tránsito evolutivo de esas voluntades en búsqueda de independencia. Yo les agradezco este espacio y los saludo afectuosamente. Que estén bien. Muchísimas gracias, Agustín. Y bueno, ya hemos terminado todas las ponencias. Voy a preguntar porque todavía teníamos una pendiente que no se presentó, no sé si estará por ahí, que es la de Ágata Serrano. Imagino que no se encuentra en sala, la está mirando y no. Y bueno, muchas gracias a todos y felicitaros a todos y a todas por vuestras intervenciones, por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación, por vuestro tiempo. Y ha sido un placer escucharos a todos y a todas, espero que haya sido enriquecedor. La verdad que han sido propuestas, proyectos y sobre todo eso, investigaciones muy productivas que creo que a nivel curricular a todos nos va a venir muy bien, nos va a hacer replantearnos muchas cosas del sistema educativo, de cómo podemos mejorar como docentes. Y bueno, ahora mismo es verdad que vamos con la hora justa, pero si queréis hacer alguna aportación, pues de manera de conclusión, que podamos aportar así de forma global a todos y ya de manera particular, pues como sabéis, cada intervención tiene su propio foro. Si queréis hablar con alguno de los compañeros, pues podéis hacer alguna anotación por el foro para no dilatar la sesión esta más. Y bueno, si queréis aportar algo. ¿Nada? Bueno, pues si no hay nada más que decir, muchísimas gracias a todos. Yo quería agradecer a todas las personas que habéis participado, por agradeceros la confianza por participar en este congreso, por además dedicarnos el tiempo de hacer vuestras defensas de forma síncrona. La verdad es que, como comenta Ángeles, pues han sido bastante interesantes y de verdad que pienso leerlas todas con mayor tranquilidad y nada, espero que el congreso pues esté siendo de vuestro agrado y que muchísimas gracias por participar. Gracias, Ángeles Romero, también por la coordinación de esta sesión y un placer haberos tenido aquí. Un saludo cordial. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Por ayudarnos con los fallos técnicos. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Un saludo. Hasta luego.